continuemos en el día de hoy con la línea de pensamientos. Voy a buscar por aquí las notas de En una misión. Como hemos dicho las semanas anteriores, todos nosotros estamos en una misión, todos nosotros estamos, ¿verdad?, capacitados por Dios para poder, y voy a ser cuidadoso con esta palabra, pero para poder asistirlo en lo que es la misión de poder llevar a otros al arrepentimiento. Los días anteriores vimos el contexto de unos versos y cómo surgen unos pensamientos dentro de ese mandato que hemos dicho que está basado en un pacto. No es solamente un tienes que hacer, es el hecho de que si haces esto, pues tú puedes confiar, dice al final de los versos y los vamos a ver, que Dios está con nosotros, que Dios está todo el tiempo a nosotros poderlo realizar. Pero una vez más, la importancia de poder ser parte de esa predicación, de esa enseñanza, de ese poder hablarle a otros para que puedan conocer lo que un día nosotros conocimos y lo que nosotros estamos viviendo. Vimos las semanas anteriores el aspecto de la duda, porque se manifiesta la duda en los versos. Vimos el aspecto de lo que es la adoración, porque surge en un contexto de adoración. Mateo destacando el aspecto del rey, ese rey quien da el mandato. La semana pasada comenzamos a ver el alcance que tiene la misión en la vida del hombre, pero yo quiero que en los próximos días, y con eso comenzamos también la semana pasada, y yo creo que lo mencioné, pero lo digo en el día de hoy, todos nosotros debemos de considerar esta palabra para nuestra vida, pasarlo por el filtro de nuestra vida, pero también pasarlo por el filtro en el hecho de que si yo puedo creerlo para mí, lo tengo que creer para los demás. Hay algunos impedimentos, y yo quiero que miremos algunos de ellos, algunos de la forma en que se manifestará el aspecto de la misión en mi vida. La semana pasada hablamos del pecado. Si yo no puedo entender lo que hizo Jesús en mi vida, ¿cómo yo voy a poder realizar lo que lo puede hacer también en la vida de otros? Ayer hablaba con una persona y esta persona me decía una eventualidad que tuvo con un tercero. Esa eventualidad que tiene, él escucha hablando a esta persona de otra persona y cómo la juzgaba. Y me dice, me cogió en uno de los momentos peores de mi vida, me dice esta persona. Y yo lo cogí y le dije, mira, desgraciado, si te voy a decir una cosa, el pai tuyo, que hoy es un predicador, le era así. Lo cogió y le dice, y para el pai tuyo era buena la gracia, para el pai tuyo sí era buena, pero para eso que tú estás hablando no, la doble vara. Y después me dice, ¿porque sabes qué es lo que pasa? Y yo, está agresivo. Me cogía en los peores momentos. Y yo lo puedo entender. Pero me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Hay un verso en la Biblia que dice que al que más se le perdona, más ama. Caramba, dejemos de amar, dejemos de perdonar. Pero es por lo que él experimentó en su vida. Y por eso vuelvo y te repito que si tú no pasas muchas de las cosas que puedes creer para ti, que se han manifestado en ti, si no las crees para ti y no las ves manifestadas en ti, ¿cómo las vas a creer para otros? Hoy yo meditaba en el hecho de cómo todos nosotros queremos ser perdonados, pero cuando nos toca perdonar, y nos toca perdonar la dura, la que es difícil, es súper complicado. Yo quiero que definitivamente una vez más puedas pasarlo por el filtro de tu vida y en la vida de los demás. Vayamos al libro de Mateo, el capítulo 18, el verso 16, el verso 20, como dije hace un rato, el impedimento del pecado fue uno de ellos. En las próximas semanas miremos algunos más, pero dice la palabra del Señor, la gran comisión, este mandato, una vez más basado en un pacto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Y hoy quiero que abundemos un poco más en el aspecto de la potestad, porque esto es demasiado importante que todos lo entendamos y lo creamos para nuestra vida. La potestad que tiene Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Y como hemos dicho anteriormente, no hay tal distanciamiento. Esto no es una cosa y esto es otra. Para Jesús, para Dios, es lo mismo. La autoridad que Él tiene, la potestad que Él tiene, tanto para el cielo como para la tierra. Luego que le da a entender eso, luego que le da a entender esa autoridad, le dice, por tanto tienes que ir.
Por tanto, ahora tú emprendes tu viaje, que fue lo que estuvimos viendo. Por tanto, tú eres parte de esta misión. Por tanto, ahora tú me vas a asistir en esto grande que tiene que suceder en la vida de la gente. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues vas a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí es que está ese pacto, he aquí, ahí es que está esa promesa, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Nosotros comenzamos a ver el alcance, nosotros también tenemos que tener en consciente, lo vamos a ver más adelante, la duración. El alcance es en todo, la duración es para siempre. El alcance es en todo, la duración es para tú siempre. Voy a estar contigo hasta el fin, hasta tu final. Todos nosotros tendremos un final aquí en la tierra. Y nuestro tiempo de eternidad terrenal, como podremos decirle, tiene un tiempo de expiración. Hasta ese tiempo final, Él está contigo. Y tú cumples y vives por este pacto. En las próximas semanas yo quiero que veamos algunas cosas, te las voy a describir hoy. Y yo pretendía hacer como que un mix y todas hablarlas hoy, pero estaríamos aquí, nos amaneceríamos, entonces no fuera justo con la palabra que vamos a compartir. Los martes estudiamos un poco más la palabra, ¿cierto? Así que vamos a ver algunas de ellas en las próximas semanas. No todas, pero sí yo quiero que tú estés consciente que tú tienes que estar muy claro en el alcance que tiene eso que hizo Jesús para entonces tú poder cumplir la misión. Número 1, en la persistencia de lo que Él ha hecho, esa persistencia que no tiembla ante la adversidad. No hay adversidad que pueda hacerte dudar de la misión que tú tienes en Dios. No puede haberla. Y tú tienes que estar completamente consciente del alcance que tiene aún esta adversidad. El alcance que tiene lo que Jesús hizo, y por lo que Jesús hizo, lo que a ti te tocará hacer, eso que a ti te tocará hacer, que definitivamente tú no dudes que aún en la adversidad persiste. Número 2, y esta va a ser muy interesante cuando lo vayamos a tocar, es que también tenemos que creer que esa misión persiste. Eso que hizo Jesús, una vez más, esa fe, ese creer en lo que hizo Jesús en mi vida, persiste y no es alterada aún con el éxito y aún con la prosperidad, por decirlo así, que tú puedes ver. Aún con el éxito que tú manifiestas, no quiere decir que se acabó. Hay gente que llega a un estado de realización en su vida que consideran que como ya están hechos, no hay nada más que hacer. Hermano, te tengo noticias desagradables. No es así. Tú prosperas, tú creces, tú ten éxito, pero que nunca se te olvide lo que Dios fue capaz de hacer en tu vida, porque el día que lo pierdas de perspectiva, próximo, el alcance de lo que Jesús hizo persiste y no cede, lo vamos a ver más adelante, ante la tentación, no cede ante la tentación, persiste y no se turba ante el juicio de la gente, los señalamientos de la gente. No cede ante eso, no cede ante promesas fallidas. Vamos a tener que definir muy claro al momento de cumplir la misión a quién nosotros le servimos y a quién nosotros ponemos la expectativa de cumplimiento en nuestra vida. ¿A quién estamos escuchando? ¿Cuántas promesas quizás te han hecho? ¿Te acuerdas la serie de promesas vacías? ¿Cuántas promesas te han hecho? Y tú depositaste toda la confianza a aquel que te hizo la promesa, cuando hay uno más grande, que fiel es el que prometió y que Él sí cumple todas sus promesas. Y siempre la misión y siempre lo que Jesús ha hecho en tu vida, escucha bien, irá por encima de toda lógica humana. Siempre irá por encima de toda lógica humana. Por eso se vuelve inexplicable, por eso pasamos trabajo quizás en hacerle entender o hacerle creer al que no cree, por eso somos acusados,
nosotros como creyentes muchas veces también acusamos a otros creyentes. Yo me culpo. Hay veces que yo he visto algunas reacciones de cierta gente, hay veces que yo he visto cierta fe, por decirlo así, de cierta gente, que dentro de mí yo he dicho, está bien loco. Está bien loco. Y tuve que hacer un switch en mi mente, tuve que hacer un switch en mi pensamiento, y yo prefiero creer que ser un incrédulo. Yo prefiero ir por el mundo no juzgando si tú estás en un estado de mentir o de falsedad. Yo prefiero ir en un estado de fe y de creer, porque al fin y al cabo eres tú. Y al fin y al cabo, tú con Dios. Pero yo prefiero creer, yo prefiero tener fe. Porque la verdad es que muchas de las cosas que nosotros vemos en la misión va por encima de toda lógica humana. Cuando utilizamos la lógica, impedimos el ver muchas de las manifestaciones gloriosas que se pueden dar en el hecho del cumplimiento de la misión. Amén. ¿Y qué quiero que veamos en el día de hoy? Yo quiero que en el día de hoy creamos por esa potestad, y como estuvimos hablando en el primer mensaje de la serie, establecer ese dominio, esa palabra potestad, establecer ese dominio. No solamente establecer ese dominio, estar consciente de lo que significa esa autoridad, de esa potestad, que es algo sobrehumano, es algo sobrehumano, es algo que muestra una señal de control, pero no es una señal de control, una vez más, humana, es la señal de control de que es Dios quien tiene el control de mi vida, de que es sobrehumano como yo estoy actuando, es sobrehumano para entonces yo poder establecer dominio, es sobrehumano lo que yo muestro como autoridad cuando vivo por la misión y cuando reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que yo quiero que miremos en el día de hoy y que entendamos, es que la realidad es que cuando nosotros vamos en la misión y actuamos en la misión que como creyentes se nos ha dado en nuestra vida, va a haber adversidad, va a haber aflicción. A la gente no se le gusta que se le hable de aflicción. A la gente no le gusta que se le hable de adversidad. Sin embargo, la mayoría de las cosas que vives en tu diario lo ves como una adversidad que te da aflicción. El domingo por la mañana, hermano, cuando yo abrí la pluma para bañarme, y yo no sé por qué rayo lo que saliera un chorrito. Después voy a terminar el mensaje y el internet yo no sé qué rayo le pasaba. Aquí se metió el diablo, Dios interceder, Satanás, malvado, maldito. Fuiste derrotado en la cruz. Hasta la más simple cosa te desenfoca, lo ves como esa adversidad y entras en un estado de aflicción. ¿Qué hiciste? Pues llené la bañera, lo más que pude, después me eché. Cuando yo salí de la iglesia, cuando salí para la iglesia, venían los camiones. De repente yo veo Liberty, después yo veo Acueducto, una cosa así, trabajando domingo, pues esa era la adversidad y la aflicción de ellos. Que tendrías ahora que trabajar quizás cuando lo quieren trabajar. Hermanos, la vida está basada en las cosas incómodas que nos suceden, las cosas incómodas que nos pasan, que nosotros las vemos como adversidad y en nuestra vida provoca aflicción. Mira lo que dice el libro de Hebreos, si miremos a Jesús. Mira cómo el escritor lo expone, para que miremos unos versos, no pretendo ser muy extenso en el día de hoy, pero mira el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso del 5 al 10. Aquí está haciendo una descripción del autor de la salvación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ese verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de las cuales estamos hablando. Verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Sabes qué es? ¿Por qué tienes que visitarle? ¿Por qué te tienes que acordar de él? ¿Qué es? Estableciendo ese valor.
pudiéramos verlo así, como que estableciendo el valor. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué es? Y mira lo que dice el verso 7. Le hiciste, ¿qué dice? Poco menor que ángeles. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí tiene la respuesta. ¿Qué es? Para que se acordara. Entonces uno se iba a acordar del gran valor que tenía ese ente creado por él. Mire el verso 8, qué poderoso. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que ángeles. ¿A quién? Él está diciendo, el escritor está diciendo, si tú quieres ver la totalidad de lo que se tiene que manifestar en la vida del hombre, mira a Jesús. A eso es a lo que se refiere que todavía no ves la totalidad de la manifestación, porque no puede caber la duda de lo que ya había hecho Jesús, de su muerte, de su resurrección, lo que es capaz de hacer en la vida del hombre, pero esa perfección, él está diciendo, tiene que ser dirigida y tú tienes que verla. ¿En quién? En Jesús. Y todos nosotros tenemos que ver a Jesús. Si no vemos a Jesús, definitivamente no podemos cumplir la misión. Dice la palabra del Señor. Coronado de gloria y de honra, a causa, ¿qué dice? Del padecimiento de la muerte. Es coronado de gloria, pero ¿fue a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Es el hombre perfecto, pero es a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué dice? La muerte de todos. Él muere y en él todos nosotros morimos. Si Él resucita, esos son otros temas que podemos tocar más adelante, pues nosotros también resucitamos. Eso es poderoso. 1 Corintios 15, después léalo. Dice la palabra del Señor. Porque convenía, y aquí es donde yo quiero que veamos algunos detalles. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por aflicciones. Convenía que aquel que iba a llevar a muchos hijos a la gloria perfeccionase. ¿Y cómo perfeccionaba? Por aflicciones. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La aflicción. Eso es lo que es ser perfeccionado por aflicción. Ninguno de nosotros quisiéramos. Pero como te vas a afligir, yo te digo que te conviene que cuando salgas de aquí y pases por la aflicción, creas que estás siendo perfeccionado. Esa palabra perfeccionado refiriéndose a madurez. La madurez que adquiere Jesús. La madurez que adquirió Jesús. Jesús necesitaba adquirir madurez. Mira, hermano, tentado en todo, afligido de la misma forma en que tú pensarías que eres afligido. Y el dilema es que no es de la misma forma en que tú eres afligido, porque tenía que llevar tu aflicción, tu aflicción, tu aflicción, tu aflicción. Con la tuya es suficiente. Con la mía, para mí es suficiente. Y Jesús llevó la mía más la tuya. Y como llevó la mía más la tuya, Él fue perfeccionado, maduró. Y cuando llega al instante, aquel instante que dice los versos anteriores, que era la muerte, aún llegado a un estado de no querer hacerlo, naturalmente hablando, lo hizo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Pero fue porque maduró a través de la aflicción. Número 1, cuando salgas de este lugar, porque tengo que decirte que cumpliendo la misión vas a sentir aflicción, tienes que meterte en la cabeza que estás madurando. Tienes que meterte en la cabeza que estás siendo perfeccionado.
Cuando tú miras la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, el verso 9. Lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Mira cómo escribe, mira esta traducción de la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice: por un poco de tiempo se le dio una posición poco menor que ángeles. Por un poco de tiempo deja de ser Dios, aunque viene siendo todo Dios a la tierra. Pero lo hace el escritor en referencia para que tú pudieras establecer ese estado comparativo entre tú y Jesús. Eran iguales. Está haciendo la descripción del hombre. El hombre era poco menor que ángeles. ¿Por qué te acordaste de él? Bueno, pues te acordé de él porque fue la máxima creación de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y por supuesto, pues envió a Jesús. ¿Cómo envió a Jesús? Igual que ese hombre. Lo envió igual que ese hombre por un poco de tiempo. Pero en ese poco de tiempo tuvo que pasar todas las cosas que pasan, que dicen los versos. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Verso 10. Dios, para quien y por medio de quien fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios. ¿A quién convenía? A Dios. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento, mira esto qué poderoso, hiciera a Jesús un líder perfecto. Convenía a Dios que mediante sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Un líder perfecto. ¿Por qué un líder perfecto? ¿Porque sufrió? No, porque tuvo victoria en medio del sufrimiento. Eso es madurez. Eso es perfección. Esa es la influencia necesaria para poder cumplir la misión. De la mayoría de las cosas que va a destacar la vida de un creyente ante otro, es la reacción que tiene a eso que en su vida puede causar sufrimiento. Por eso es que te dicen: cacho, pero es que se supone que tú estuvieras loco. Y dices: no. ¿Por qué? ¿Pero qué has hecho? Es que yo voy a la iglesia. Uno trata de simplificarlo. ¿Por qué? No es que yo le sirvo al Señor. Pero es que mano, es que... Y comienza tu influencia. Lo que ellos no saben son todas las lágrimas que derramaste. Lo que ellos no saben es todo el sufrimiento que tuviste. Lo que ellos no saben son todas las heridas del corazón que se tuvieron que sanar. Lo que ellos no saben fueron todos los procesos que tuviste que tener, y todas las veces que te congregaste, y todas las veces que fuiste sin querer ir, y todas las veces que tuviste que pararte, y todas las veces que tuviste que dar frente, y todas las veces que hiciste todo lo contrario a lo que ellos están dispuestos a hacer, para entonces llegar a un nivel de madurez que tú reconozcas que fue por lo que hizo Jesús, que lo que él hizo fue mucho más grande, que él padeció mucho más por mí y que me dio la capacidad a hacer la influencia en mi vida, ese líder que yo puedo seguir para reconocer que él muere, y si él muere, yo fui muerto, entonces yo también fui muerto, pero si resucitó, juntamente con él resucitaré. El sufrimiento es diferente. Yo no vengo a venderte un sueño de que no lo va a pasar, pero yo vengo a decirte que luego del sufrimiento tiene que haber algo que pase en tu vida, y por lo que pasa en tu vida, como parte de la misión, tú lo vas a utilizar para poder bendecir a otros, para que otros puedan creer, para que otros lo puedan realizar. Mediante el sufrimiento hicieran a Jesús un líder perfecto. El líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 16, una promesa poderosa, y miremos a Jesús. El verso 25, Juan capítulo 16, el verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo al mundo y voy al Padre. Verso 29. ¿Y le dijeron quién? Sus discípulos. Y le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente. He aquí, ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos, ¿qué dice? Que has salido de Dios. Y Jesús le respondió: ahora creéis, ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno. La hora viene y la hora es ya. ¿Qué? Que vas a una misión. Que serán esparcidos cada uno por su lado. Que vas a tu misión y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosa? Todos los versos que ves anteriores, todas las enseñanzas que les había dado, toda la preparación que habían tenido, toda la educación que habían recibido hasta este instante, hasta este momento, toda la educación, toda la capacitación, toda la palabra, toda la enseñanza que se le había dado para la hora que iban a ser esparcidos, para la hora que tendrían que cumplir con la misión. Y ahora le dice: todo eso que les dije es para cuando vayan a esa misión, tengan paz. Mira, hermano, todo lo que se te dice aquí es para cuando salgas de aquí, tengas paz. Eso viene a la iglesia. Hay gente que viene y me dice: pastor, es que cuando yo te oigo yo tengo un ratito de paz. Gloria a Dios, mi oración es que cuando salgas de aquí esa paz continúe. Hay gente que se duerme en el mensaje. Ese es su ratito de paz. Lo voy a despertar. Aunque de vez en cuando me tiro ¿para qué? Para que brinquen. Porque me da gracia cuando brincan. Pero ese es un ratito de paz. Ese es un ratito de paz. Pero la paz debe ser duradera. Y mira el final del verso, que es el que todo el mundo utiliza y el que todo el mundo, ¿verdad?, habla y que todo el mundo predica. Y te enseño un detalle más y oramos en el día de hoy. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Todo lo que te he dicho es para que tengas paz. Todo lo que te he enseñado es para que tengas paz. Ya no te he hablado en alegorías, te explico todo lo que te he explicado, te he acercado al Padre, tienes que reconocer al Padre, llegas al nivel de creer, pues todo eso que ha pasado y todo lo que te he dicho, le decía Jesús, es para que tengas paz. Para que tengas paz, vas a esparcirte, vas a irte, se van a ir. ¿A qué se iban a ir? Se iban a ir a la misión. Dentro de la misión tendrían que tener paz, pero tendrían que reconocer y tendrían que saber que cuando fueran al mundo, en el mundo tendrían aflicción, pero tenían que confiar porque Jesús ya había vencido al mundo. En este instante que hace la declaración, no había muerto. En este instante que hace esa declaración con su boca, que habla y que le dice a los discípulos, no había resurrección, pero él sabía a lo que se iba a exponer, él sabía para qué había venido al mundo, él había experimentado lo que se experimentaba en el mundo y él confiaba que iba a tener la victoria. Cuando tú y yo lo leeríamos en el futuro, podemos reconocer y podemos declarar y podemos orar con esta palabra. ¿Qué palabra? Que en el mundo tenemos aflicción, pero confiamos que Él venció al mundo porque murió, porque resucitó, porque hemos visto todo lo que sucedió. Puedo tener paz y la confianza que en Él está la victoria, aún en medio de mi aflicción. El detalle de esa palabra mundo es que se está refiriendo al aspecto de las cosas que tenemos que cuidar y las cosas que tenemos que atender. Y él le dice,
En el mundo vas a tener aflicción. Y la gente ha dejado de cuidar y atender cosas por no querer estar afligido. Porque la verdad es que atender y cuidar aflige. 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 Hermano, su pastor, cada vez que se sienta con alguien que tiene problemas, ¿usted se cree que uno es de Robocop? Uno es de carne y hueso. Y hay cosas que yo escucho que me afligen. Yo tengo que confiar, que esa persona confíe en las palabras que yo le puedo brindar, que le den paz. Pero para que ellos, entonces, cuando vayan al mundo, que es el mundo, lo que tienen que tomar cuidado y atención, y lo consideren más allá de la aflicción que le pueden causar, y lo traten. Y eso es lo que yo quiero que tú reconozcas en el día de hoy. La misión se va a dar en un contexto de cuidado y de atención. Y en el cuidado y en la atención va a haber aflicción. Pero ni tú ni yo somos los que damos la victoria. La victoria ya la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser excusa para no cuidar y para no atender el aspecto de la aflicción. Yo le pido al Señor que te dé la capacidad de poder cuidar tu familia, que te dé la capacidad de poder cuidar a tu prójimo, que te dé la capacidad de atender la situación que tienes que atender para poder darle solución. Tú puedas ver la manifestación de Dios en ello y puedas declarar esa victoria que ya tienes a través de la cruz. Una vez más, hemos dejado de cuidar y hemos dejado de atender por esa aflicción que a veces crea. Esa aflicción que la palabra se refiere a presión. Causa presión. Esa palabra aflicción que lo que se refiere es a problemas. Pues hermano, los problemas son aflicción, pero no podemos dejar de atenderlo y no podemos dejar de cuidar. No podemos dejar. A veces miramos para otro lado y le doy largas al asunto. Y eso como una bolita de nieve se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. En estos días le decía a una persona, una de las cosas que yo dejé de practicar, ¿qué yo hacía? Yo me metía algo en la cabeza y yo hacía 1000 historias. Y tenía una reunión y yo trataba de prepararme todas las cosas que podían pasar. Puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo otro. Y cuando pase esto, yo voy a decir esto, yo voy a decir esto. Y cuando llegaba allí, ¿sabes lo que pasaba? Ninguna de las que pensé por una semana entera, que me estuve rompiendo la cabeza, que me fastidié la paciencia y al final, nada de eso. Afligido una semana entera de más. Y dice esta persona, ¿te metes presión? Soluciona. Pero no. Yo quiero para orar en el día de hoy que tú entiendas que esta gente tenía una ocupación mayor. Y la ocupación mayor que esta gente tenía, ninguno de nosotros en el día de hoy, gloria a Dios, la tenemos en el cumplimiento de la misión. Que era la persecución y la tribulación que esta gente experimentaba. La tribulación y la persecución que esta gente experimentaba, ninguno de nosotros la vamos a experimentar. Tenemos la libertad de reunirnos aquí, tenemos la libertad de, aunque nos digan lo que nos digan, hay una cierta persecución, pero no es la que esta gente experimentaba. Esta gente estaba preparada para la muerte. No tengo más tiempo para abundar en el día de hoy en versos adicionales y que miremos algunos detalles adicionales, pero yo quiero una vez más que salgas de este lugar con dos cosas. Entendiendo el nivel de madurez que se deposita en tu vida cuando pasa la aflicción, que Jesús pasó una muchísimo más grande, que puedas entender que vas a tener que cuidar, que vas a tener que darle frente al asunto, a pesar de todo lo que sucede, por la gran necesidad que existe y que tú quizás la puedes suplir. El libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones,
Las aflicciones, refiriéndose a una emoción, una influencia de angustia todo el tiempo. El escritor está diciendo, la emoción de tristeza, esa influencia de angustia en mi vida, dice, las aflicciones de este tiempo presente. Él decía, ese dolor, eso que todo el tiempo está ahí, esa influencia que todo el tiempo de angustia en mi vida, no, esa presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es uno de mis versos favoritos, Romanos 8, el capítulo 19. ¿Por qué uno tiene que meterse eso en la cabeza? Que la aflicción que uno tiene, que aún eso que puede angustiar a uno, no es tan grande como la gloria venidera. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a algo que no tenía verdad, fin, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21, porque también la creación misma, y esta es la promesa, y este es el cumplimiento de la promesa, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo le pido al Señor que de hoy en adelante, aún en la aflicción, tú puedas experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que entonces, yo no sé si tú te acuerdas del primer mensaje y aquella conversación que tuvo una miembro de la iglesia con una persona que le decía que quería irse de esta tierra corruptible al tercer cielo para darle la gloria a Dios. Yo no sé si tú recuerdas eso. Pues la palabra del Señor dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, refiriéndose a las ruinas que se viven, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú no eres creación de Dios. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo a la distancia, tú eres un hijo de Dios. Y como tú eres un hijo de Dios, tú vives en la libertad de un hijo de Dios. Ese hijo de Dios no vive en corrupción, no vive en ruinas. Hay gente, para despedirnos en el día de hoy, hay gente para poder orar en el día de hoy, que la aflicción, ¿sabe dónde los lleva? A la ruina. La aflicción lo lleva a la ruina. La aflicción muchas veces nos lleva a la corrupción. Tendemos a tomar las decisiones equivocadas. Tendemos a dirigirnos a los lugares equivocados, a la gente equivocada, y nos llevan a la ruina. El Hijo de Dios vive la libertad del Padre, esa libertad que hay un montón de gente por ahí esperando a que tú cumplas la misión, se lo hagas conocer y que le saques su vida literalmente de la ruina. Yo le pido a Dios que te dé la capacidad para manejar tu aflicción y que cuando la manejes pueda ser el testimonio que permita el Señor utilizar para que otros entonces puedan experimentar la libertad que tú experimentas, esa que has recibido del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Si tú puedes creerlo, da un aplauso al Señor.